influyen en el engaño. Conflictos de interés, agotamiento del yo, favorecer a otro, engañar estilo Robin Hood para favorecer a otros, la desigualdad, otra acción inmoral, entonces se contagia. En fin, hay muchas fuerzas. Hay dos que traté de investigar acá. Una es el género y otra es el ingenio. Porque la hipótesis de la que partí es, ¿tendemos a disculpar más la falta ética cuando es ingeniosa? Acá tenemos la viveza criolla, que algunos han definido como la capacidad de ser inteligente a expensas de otro. Pero no solo tenemos que remitirnos a la Argentina para hablar de la posibilidad de que el ingenio tienda a que disculpemos más las normas morales, porque hay bastante bibliografía que tiene que ver con la creatividad también en relación a otro tipo de valoraciones. Entonces, lo que hicimos fue tomar 90 participantes que evaluaron 7 viñetas presentadas en 2 condiciones. En una condición aparecía la falta moral sin ingenio, vamos a ver algunos ejemplos, y en otra condición la misma falta moral ingeniosa. Previamente, 356 personas habían corroborado que la condición experimental les pareciera más ingeniosa que la de control. Vemos aquí algunos ejemplos. Un pintor vende una falsificación de un cuadro famoso pintada por sí mismo. Esa es la condición ingeniosa. Y la condición no ingeniosa es un pintor vende una falsificación de un cuadro famoso. Él no lo pintó, se supone que es más ingenioso pintar un cuadro falso, digamos, una imitación, que meramente venderlo. Otro ejemplo, un mago engaña con trucos de magia para ganar un campeonato de naipes, sería la condición ingeniosa. Y una persona engaña para ganar un campeonato de naipes sería la condición de control. Y acá tenemos el resultado. La primera sorpresa era que las mujeres eran mucho más severas en su juicio moral. No sé si mucho, pero en la mayor parte de las viñetas el juicio moral femenino era más severo y encontramos evidencia de que hay trabajos previos que muestran que el juicio moral femenino es más severo. Y lo que encontramos también, del lado izquierdo está la condición de control, o sea, la viñeta no ingeniosa, y del lado derecho tenemos en violeta la viñeta ingeniosa. Y lo que vemos en el lado de las mujeres, que es el lado izquierdo, es que el efecto del ingenio era muy superior en las mujeres. O sea, disculpaban mucho más las mujeres la falta moral cuando era ingeniosa que los hombres. En los hombres me parece que hay una diferencia poco significativa. Tenía que votar de 0 a 10, ¿no? Cuán grave les parecía la falta moral. Sí. Entonces, de 7 viñetas, en 6 correspondientes a ambas condiciones, las mujeres se mostraron más severas en su juicio moral que los hombres. Los hombres fueron más severos que las mujeres solo en la viñeta que refería a cheques sin fondo. En 5 de las 7 viñetas, las mujeres fueron mucho menos severas en la condición ingeniosa. Los hombres en promedio fueron ligeros y tal vez no muy significativamente menos severos en la condición ingeniosa. Las 2 viñetas en que el sesgo del ingenio no afectó a las mujeres afectaban a instituciones públicas o, por ejemplo, al robo de un banco. Eran instituciones, tal vez es casualidad, tal vez no, simplemente lo observamos. Tomamos el caso de la venta de la Torre Eiffel, que es algo que ocurrió en la práctica además. Hubo un hombre que vendió la Torre Eiffel, encima cobró coima. Sí, avancé. Lo que nos preguntamos es si eran conscientes de que el ingenio podía afectar su juicio moral. Entonces, antes de las viñetas preguntamos eso, en las 2 condiciones. En condición de control y en condición de ingenio. Lo que encontramos es que en las 2 condiciones, solo el 40% de las mujeres pensaban que el ingenio podía hacer que disculparan más las faltas morales. En cambio, los hombres en la condición ingeniosa, o sea, cuando habían ya, porque esta pregunta se hizo, en este caso se hizo después, cuando ya habían visto faltas ingeniosas sin que se le dijera esto es muy ingenioso, en esa condición tuvieron un poco más de
conciencia de que el ingenio podía influir en la falta moral. En otro estudio nos preguntamos si las mujeres son más severas en su juicio moral, ¿son también más honestas? Es muy difícil poder responder una pregunta tan amplia. Hicimos solo un estudio que debería ser complementado con otros. Este estudio consistió en hacer 90 compras y dar un vuelto de más, ¿no? 45 hombres y 45 mujeres. O sea, un 10% más de plata para ver si devuelven más. Y ahí lo que se vio es que hombres y mujeres por igual se quedaban con el 10%, pero insisto, es muy poco para sacar alguna conclusión. Sí hay alguna evidencia de que en los países menos corruptos, que no es el caso del nuestro, las mujeres tienden a aceptar la mitad de coimas que los hombres. Hay un estudio hecho en la Universidad de Rice que muestra eso. Un 11% de hombres tendrían a aceptar coimas contra un 5% de mujeres. Si esto fuera así, además hay una revisión grande que muestra una evidencia de esto en distintos países. Si esto fuera así, sería muy bueno tener más mujeres en políticas y tener países con menos corrupción, porque el tema es que si el país es altamente corrupto, las que tienden a llegar a posiciones de poder son las mujeres corruptas o las que hacen la vista gorda a la corrupción. No estoy en el mejor país para hablar de corrupción y mujeres, sí, pero hay que entenderlo en un contexto no anecdótico, por cierto. Bien. Algo interesante es que también les pedimos que nos dijeran cuán grave les parecía quedarse con un 10% de la compra. Porque por ahí a nosotros nos parecía que era una falta moral que dice, bueno, 10%, ¿no? Por supuesto que no se trataba del caso de un restaurante, por ahí se sabe, está establecido. Y nuevamente las mujeres eran mucho más severas en su juicio moral e incluso ahí tenían posibilidad de argumentar, decían, no, es el hecho. ¿No? Había mucho más indignación en las mujeres que decían, es el hecho de quedarse con dinero de más lo problemático. O sea, que no es que las mujeres consideraran que esa no es una falta moral. O sea, consideraban en este caso que era una falta moral y grave, pero por lo menos en nuestro estudio, en la práctica, en esto circunscripto a la entrega de dinero que se había dado de más, no eran más honestas. Bien, avanzamos. Ya lo dije. Algunas conclusiones. Nuestro estudio muestra evidencia de que las mujeres tienen estándares más altos que los hombres en su juicio moral. Hay varios estudios, cito aquí no solo el de Wicks, en 1999 encontró una evidencia similar, estándares más altos para las mujeres. Nuestro estudio encontró evidencia de que las mujeres se ven afectadas por el sesgo del ingenio a la hora de formular un juicio moral. Hay un trabajo interesante de Gerer y Kaufman, que han trabajado también la línea de la psicología evolucionista, en donde muestran que, especialmente cuando las mujeres atraviesan su periodo fértil, tienden a verse más seducidas por el sentido del humor de los hombres, por hombres creativos, por el atractivo físico del hombre, y la interpretación que suelen dar es que eso está asociado a mejores genes, y lejos del periodo fértil, billetera mata galán, o sea, hay más conciencia de recursos, estatus, de todo tipo. De modo que tal vez es una hipótesis que tendría que ser corroborada por anteriores estudios. La mayor propensión de las mujeres a hacer la vista gorda al juicio moral podría tener que ver justamente con la valoración de la creatividad, con la valoración del ingenio. Las mujeres, por otra parte, cuando buscan pareja ponen mucho más que los hombres en promedio, que quieren a alguien que las haga reír. El sentido del humor también aparece asociado a buenos genes, a inteligencia, y ya que estoy lo digo, hacemos más negocio en las mujeres porque hay estudios empíricos que muestran que las parejas que duran más felizmente son aquellas en las que la que hace reír es ella y no el que hace reír es él, presuntamente porque el humor masculino en promedio le suena a las mujeres más agresivo, y en el momento que las cosas se ponen difíciles ella es víctima de ese sentido del humor y no solamente compañía para ese sentido del humor. Pero cierro el paréntesis. El juicio moral femenino más severo quizás podría ser explicado también por la mayor tendencia femenina a empatizar por las víctimas. Hay muchos estudios que muestran que desde el día de vida las bebas tienden a hacer más contacto ocular
los bebés a mirar objetos que se mueven, y hay amplia bibliografía acerca de cómo en ulteriores estudios experimentales se vio que las mujeres en películas que no tienen voz pueden saber mejor qué es lo que sienten los protagonistas. O sea, aparentemente tenemos una capacidad en promedio mayor para empatizar, o sea que esto podría llegar a explicarse, es una hipótesis que se me ocurre, el hecho de que el juicio moral femenino sea más severo por una tendencia mayor a empatizar, o, y esto ya es mucho más especulativo y lo pongo en duda, pero lo tiro así como quien hace tormenta de ideas, tal vez las mujeres tienden a respetar más las normas éticas por la necesidad de un ambiente confiable y previsible para criar a los hijos, muchos años en la crianza de los hijos para el ser humano. La mayor parte de las mujeres, otra conclusión de este estudio, subestiman la posibilidad de que el ingenio de la acción deshonesta las conduzca a excusarla, y la mayoría de los hombres lo advierten solo cuando son forzados a pensar en acciones ingeniosas. Son forzados. Claro, porque en la condición de control no lo advertían. Problemas que tiene este estudio y pasos futuros para esta investigación que todavía no ha sido concluida. Ya lo dije, es insuficiente el experimento de las compras para sacar grandes conclusiones. Habría que hacer experimentos en otros lugares. Una línea de investigación podría ser ver si las juezas fallan más severamente que los jueces. Esto es el camino de tratar de ver cómo se puede estudiar eso. Por otro lado, también sería deseable replicar el primer experimento con ambas condiciones, ingeniosa y no ingeniosa, vincular los resultados con el concepto de viveza criolla y con el humor, que también podría ser una forma ingeniosa de legitimar las transgresiones morales. Es otro de los temas que investigo en filosofía experimental, el humor sexista y cuáles pueden ser los marcos éticos del humor y cómo puede influir el humor en nuestro juicio ético y en la discriminación también. De modo que hay todo un campo de investigación para profundizar acá. Objetivo general, promover que los filósofos puedan interesarse en la filosofía experimental. Lamentablemente no conozco a ninguna otra persona que haga filosofía experimental en la Argentina. Me ofrezco de todo corazón y desinteresadamente a todo aquel que esté interesado para compartir información, entusiasmos varios. Así como la filosofía tuvo su giro lingüístico, muchos creen que el giro actual de la filosofía es el giro experimental, que surge justamente a partir del siglo XXI. Y si podemos aunar el giro experimental con la filosofía práctica y con las prácticas filosóficas, creo yo que podremos avanzar en el conocimiento y podremos contribuir también a generar cambios positivos en el mundo.